Cuando observamos la manera en que Estados Unidos ha interactuado con Venezuela durante las últimas 2 décadas, lo que surge es un patrón de confrontación predecible que choca con una realidad mucho más compleja de lo que Washington parece dispuesto a reconocer. Desde el corazón político del Beltway en Washington, persiste la creencia de que los cambios de régimen son operaciones casi mecánicas, fórmulas universales que solo requieren voluntad política suficiente. Aplicas la misma plantilla que se usó en Panamá en 1989, Irak en 2003 o Libia en 2011, y debería funcionar de nuevo, como si la historia y la geografía no existieran. Sanciones económicas devastadoras, demonización mediática del líder, exaltación de un exiliado carismático como presidente legítimo, promesas a oligarcas de privilegios restaurados y privatizaciones, y si nada de eso funciona, se recurre a mercenarios o amenazas militares directas. Todo envuelto en el lenguaje de democracia y derechos humanos para dar una apariencia moral. Pero la premisa nunca expresaba es que estas naciones objetivos son pequeñas, aisladas, sin aliados fuertes y demasiado débiles para defenderse. Venezuela no encaja en ese molde, y desde el primer día decidió hacer exactamente lo contrario. Este no es Panamá ni Granada. Es un país grande, con junglas densas, montañas que pueden engullir ejércitos y un ejército entrenado deliberadamente para un enfrentamiento prolongado con Estados Unidos desde el fallido golpe de 2002 contra Hugo Chávez, respaldado tácita o directamente por Washington. Ese momento histórico otorgó a Venezuela un recurso invaluable: tiempo para convertir al Estado en una fortaleza defensiva, para cristalizar capacidades militares, para preparar al país para una resistencia estratégica de décadas. El entorno geopolítico también cambió radicalmente desde los años 80 y 90. Venezuela ya no es un estado aislado y vulnerable. Se encuentra dentro de una red compleja de alianzas estratégicas con Rusia, Irán y China, formando un triángulo de apoyo que hace imposible cualquier aislamiento total. Sus sistemas de defensa aérea S-300 y S-400, cazas Su-30 multirole, misiles antibuque de última generación y tácticas de defensa asimétrica no son decorativos, sino herramientas reales de disuasión capaces de infligir daño significativo. Cualquier acción militar estadounidense no sería un ataque punitivo rápido, sino una campaña prolongada de alto costo con implicaciones políticas y humanas devastadoras. Los intentos previos de cambio de régimen fallaron estrepitosamente. El golpe de 2002 colapsó en menos de 48 horas. La presidencia provisional de Guaidó en 2019 no logró cambiar la lealtad del ejército ni generar levantamientos populares significativos. Y la operación mercenaria Gedeón en 2020 terminó en un fiasco global, demostrando que cada intento solo reforzó la preparación defensiva de Caracas y consolidó alianzas internacionales clave. Cada fracaso enseñó al gobierno venezolano cómo purgar sus instituciones, endurecerse internamente y perfeccionar su contrainteligencia. Los estados bajo presión externa no colapsan automáticamente, se adaptan y evolucionan. Además, la percepción de invencibilidad militar de Estados Unidos se ha erosionado. Las guerras en Afganistán e Irak muestran que incluso los ejércitos mejor equipados enfrentan límites insuperables cuando los adversarios son resilientes y conocen su terreno. Imaginar aplastar un país grande, rico en petróleo y equipado con sistemas de defensa avanzados solo revela un delirio estratégico disfrazado de política exterior. La ecuación de costos es insostenible. Cientos de miles de tropas, miles de bajas, billones de dólares y años de ocupación serían necesarios solo para obtener un resultado incierto. Incluso si se lograra un avance territorial, la reconstrucción sería un desafío monumental, y el nuevo gobierno impuesto enfrentaría la misma resistencia interna que Estados Unidos acaba de experimentar en Afganistán, pero a solo 90 minutos de su frontera. Más allá de la dimensión militar, las motivaciones estadounidenses tienen un componente económico y financiero crítico. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, superando incluso a Arabia Saudita en algunas estimaciones. No se trata simplemente de obtener crudo en el mercado, sino de controlar un colateral financiero de enorme valor en un sistema global saturado de deuda y productos derivados. Las figuras de oposición respaldadas por Occidente prometen privatizar PDVSA y abrir el sector a corporaciones extranjeras, revelando que la verdadera batalla no es ideológica, sino financiera. ¿Quién controla los recursos y cómo se utilizan como respaldo del sistema financiero global?
Las sanciones buscan colapsar la economía hasta que la privatización y apertura parezcan la única salida, replicando patrones de la década perdida latinoamericana de los años 80. Pero en Venezuela, este modelo fracasó. El país se adaptó a una economía de guerra y defensa, con apoyo logístico y financiero de Rusia, Irán y China. Los intentos de aislamiento solo consolidaron alianzas estratégicas y fortalecieron la resiliencia del Estado. Venezuela también demuestra que la cohesión interna es fundamental. Mientras que Estados Unidos asume que el país permanece fragmentado y apático como en los años 90, la realidad es que las políticas de redistribución del chavismo construyeron legitimidad y apoyo popular, creando una base social que participa directamente en la supervivencia del sistema. La combinación de fortaleza interna y apoyo externo hace que la vieja caja de herramientas estadounidenses, revoluciones de color, gobiernos paralelos, sanciones, operaciones encubiertas, pierda eficacia. Cualquier intento de intervención militar sería políticamente tóxico y estratégicamente suicida. Incluso los escenarios más optimistas para Washington, como instalar un liderazgo pro-occidental, fracasaría debido a la falta de apoyo interno y la experiencia histórica de resistencia civil y militar. El enfoque realista de académicos como John Mearsheimer y Jeffrey Sachs explica perfectamente este fenómeno. Los estados amenazados no esperan pasivamente, buscan alianzas, adquieren armas avanzadas y adaptan su territorio a la defensa. Venezuela ejecutó esto con precisión, creando una burbuja A2AD sin precedentes en el hemisferio occidental. Los asesores militares rusos e iraníes enseñaron la integración de defensa aérea, el despliegue en terreno complejo y tácticas asimétricas, mientras que el país desarrolló sus propias capacidades de comando, control y comunicación. El resultado es una postura defensiva que convierte cualquier operación militar estadounidense en una propuesta políticamente imposible y militarmente peligrosa. La narrativa mediática occidental de democracia versus autoritarismo sirve como fachada. La verdadera división es entre economías que canalizan recursos hacia abajo, generando resiliencia social, y economías que concentran riqueza arriba, vulnerables a la presión externa. Venezuela, al resistir sanciones extremas, mantener su soberanía sobre recursos estratégicos y sostener alianzas con grandes potencias, ha demostrado que la multipolaridad puede imponerse sobre la unipolaridad. Estados Unidos puede seguir imponiendo sanciones, reconociendo líderes paralelos y aplicando presión diplomática, pero la fortaleza de Caracas, su cohesión interna y sus aliados internacionales aseguran que cualquier intento de invasión sea inaceptable desde un punto de vista militar, político y económico. Cada elemento del pasado confirma esta realidad. Los fracasos de golpes y operaciones encubiertas no solo fortalecieron al gobierno venezolano, sino que enseñaron al mundo cómo resistir la presión estadounidense. La periferia global observa y aprende. Irán, Rusia, Cuba y otros estados han desarrollado sus propias estrategias de resistencia. La era de intervención rápida y barata terminó. El mundo posterior a 1999 ya no permite derrocar gobiernos inconvenientes sin un costo enorme. Estados Unidos se enfrenta ahora a un escenario donde la disuasión, la geografía, la cohesión social y las alianzas estratégicas convierten cualquier agresión en un suicidio político y militar. Venezuela sobrevivió, no por ideología, sino por planificación, disciplina y asociaciones estratégicas. Su fortaleza demuestra que la resistencia a la hegemonía unipolar es posible y rentable para quienes entienden la dinámica del poder global. En conclusión, Estados Unidos nunca invadirá Venezuela porque la ecuación de costos supera con creces cualquier beneficio posible. La preparación defensiva de Caracas, el respaldo internacional, la cohesión social interna y el riesgo político y militar hacen que la invasión sea imposible. La narrativa de cambio de régimen barato y sin consecuencias ha muerto. La multipolaridad, la defensa estratégica y la soberanía nacional han demostrado ser superiores en la práctica. Venezuela no ha derrotado a Estados Unidos en batalla directa, pero ha sobrevivido a la presión máxima, ha enseñado al mundo nuevas lecciones de resistencia estratégica y ha redefinido la relación de poder en el hemisferio occidental. Cada intento de forzar el cambio sería inútil, costoso y políticamente insostenible. La fortaleza construida cuidadosamente durante más de 20 años asegura que cualquier invasión sea no solo no improbable, sino imposible, y la multipolaridad emerge con fuerza, marcando un antes y después en la historia contemporánea del poder global.